la invitación, Gustavo. Bueno, después está Gabriela Manresa. Gabriela actualmente es gerente de abastecimientos de Macrofoods, una empresa que la verdad que en los últimos años ha tenido grandes desarrollos en la actividad de su gestión de abastecimientos, compras, con un enfoque en la gestión tanto de costos como del entorno con el cual sus proveedores se desarrollan. Macrofoods es una compañía de alimentos, líder a nivel nacional en Chile, pero actualmente también abastece a varios países de la región en todo lo que sean alimentos y alimentos desecados o deshidratados. Gabriela tiene una peculiaridad, bueno, es estudiante de la Adolfo Ibáñez, egresado del MBA de Adolfo Ibáñez y adicionalmente egresado del Diplomado de Strategic Sourcing. Y bueno, Gabriela la verdad que ha hecho un trabajo magnífico en su compañía. Anteriormente estuvo en el área de control de gestión y ella de alguna forma le da una misión bastante integral al abastecimiento y ha hecho cosas muy entretenidas que también es un placer tener la suerte de que las pueda compartir con nosotros. Gracias por invitarme, Gustavo. Ustedes. Y bueno, y finalmente Raúl Palacios. Raúl también egresado del Diplomado de Strategic Sourcing. Gabriela era de la generación del 2018, Raúl 2018. Raúl actualmente ocupa la gerencia de finanzas de Comac. Es una compañía constructora que es la más grande de la región norte de Chile, con gran foco en la construcción inmobiliaria, con una peculiaridad que hace construcción inmobiliaria con un foco en la eficiencia, en lograr muy buena calidad a costos atractivos. ¿Por qué digo esto? Porque esto de alguna forma lo conecta o torna su anterior área, que era la de abastecimientos, en un área crítica, en alguna forma en ayudar a gestionar los costos en una forma competitiva, de forma tal de poder ofrecer productos de calidad en condiciones y otra vez responsables con el entorno en el que operan. Así que bueno, es un muy buen ejemplo después de haber hecho una muy buena labor en el área de abastecimientos. Ahora le entregan una nueva responsabilidad. No sé si es un crecimiento horizontal o vertical, porque las dos áreas son relevantes, pero en la mirada tradicional es un crecimiento vertical, así que felicitaciones por esa promoción. Y bueno, anteriormente Raúl trabajó en corporaciones como Codelco, la Universidad Católica del Norte, siempre vinculado a temas de gestión de proyectos, gestión de eficiencias, áreas de finanzas. Así que muchas gracias Raúl también por acompañarnos y compartir la muy buena, excelente experiencia que también han desarrollado en Ecomac. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Bueno, así que bueno, si les parece, un poco el formato que tenemos previsto para hoy era intercambiar una serie de ideas que nos ayuden a, de alguna forma, la reunión o la charla conversatorio que tuvimos la semana pasada resultó muy interesante a las más de 250 personas que estuvieron conectados, además de quienes nos siguieron a través de Facebook e Instagram. En este momento andamos en un número un poco de bajo, pero por arriba de las 100 personas conectadas. Y nos parece muy interesante que nos puedan contar ustedes, después de esa idea más macro, cómo eso se puede hacer una realidad en las compañías. Las ideas macro siempre son un marco de acción y de respaldo, como ustedes saben, importante, pero si esto no lo tornamos una realidad, queda en un discurso teórico. Y ustedes lo han hecho y lo han hecho muy bien. Por cierto, tanto Ignacio como Gabriela están en compañías que han tenido grandes desafíos ante la crisis. Entonces también que nos cuenten cómo esta área bien preparada ayudó a tener crecimientos disruptivos en la crisis. En el caso de Raúl, la crisis lo afectó también, de otra forma tal vez, pero bueno, es muy interesante poder escucharlos. Tal vez Nacho,
si tú puedes comenzar compartiendo un poco lo que han hecho justamente una compañía que produce, entre otras cosas, respiradores y una cantidad de insumos y equipamiento médico para el COVID. Sí. ¿Cómo ustedes están organizados? ¿Cómo se estructuran? Y después le vamos a pedir también a Gabriel y Raúl que vayan compartiendo con nosotros y después ya vamos a profundizando. Perfecto, Gustavo. Si te parece, preparé una pequeña presentación. Voy a tratar de cubrirla lo más rápido posible sobre, primero, la compañía, qué es lo que hacemos, cuál es la escala. Es una compañía global, entonces tiene sus particularidades comparadas con otras compañías a nivel regional o local, pero yo creo que muchísimos de los conceptos traté de ponerlos de forma que sean aplicables para una compañía local en Chile, en Perú, en Argentina o en cualquier otro lugar en Latinoamérica. Voy a tratar de cubrir eso rápido y después tratar de, creo que uno de los conceptos que comentaste es cómo pasamos de lo conceptual a algo tangible y concreto en términos de ejecución. Entonces voy a tratar de cubrir desde cuáles son los principios que definimos en el área de compra y cómo hemos bajado eso hasta el nivel de ejecución de una categoría y cómo eso se hace el link a las áreas de finanzas. Voy a tratar de cubrir eso lo más rápido que pueda en los próximos 10 minutos y vemos cómo funciona. A ver si puedo... Tómalo con calma, que nos resulta muy interesante poder conocerlo. Díganme si ustedes pueden perfecto. dar la presentación. Perfecto. Bueno, creo que ya fuimos sobre el vivo, así que voy a tratar de cubrir rápido sobre la compañía. La compañía nosotros definimos en el área de Health y Life Science, que es como se define, al menos para el mercado americano, 75.000 empleados, alrededor de unos 5.000 entre ingenieros y personas asociadas con R&D, una fuerte inversión en research y development, alrededor de $1 billón por año en inversión, y el revenue de la compañía ronda alrededor de los $25.000 millones actualmente, para que tengan una idea del tamaño de la compañía. Importante sobre la misión de la compañía, que tiene que ver con make the world healthier, cleaner and safer. Todo lo que hacemos igualmente asociado con compras está íntimamente ligado todo el tiempo sobre la estrategia de la compañía a nivel global y cuáles son los principios que tiene la compañía. Yo creo que eso es importante, después lo voy a cubrir en detalle más adelante. Algunos temas importantes es el cliente como el cliente interno o externo como centro de un proceso de toma de decisión, tratando de entender cuáles son los principios y cuáles son las necesidades de nuestros clientes, y todo lo que tiene que ver con el portfolio y la escala y el desarrollo de nuestras capacidades dentro de la compañía están asociados con estos principios. Así que eso creo que es importante como compañía, donde ponemos muchísima atención. 4 grandes áreas de negocio dentro de la compañía: todo lo que es healthcare, toda la parte de diagnóstico que comentaste, Gustavo, claramente es un área que ha aumentado muchísimo en demanda relacionado con la situación a nivel global de COVID, pero ahí hay una buena cantidad de productos. Life Science, muchísimo equipamiento que hacemos asociado con productos y servicios que van a hospitales, laboratorios, farma, muchísimo. Después tenemos un área de Applied Market con cromatógrafos, microscopios electrónicos, equipamientos de alta complejidad que se usan en estos procesos. Y después tenemos un segmento de pharma que básicamente tiene que ver con la tercerización de grandes compañías como Pfizer o otras, en la producción, por ejemplo, de vacunas y otras cosas, donde toda la tercerización de los procesos productivos los hacemos nosotros para Estados Unidos y en varios mercados, donde tenemos una escala bastante importante. Para que tengan rápido una idea, más o menos, algunos de los productos, tenemos más de 1 millón de productos en estas distintas áreas de negocio, y un tercero que tiene que ver con un canal grande de distribución
para laboratorios, pero de vuelta, estos son algunos de los productos, para que tengan idea, que se desarrollan dentro de Thermo Fisher a nivel global. Yendo ahora, tratando de cubrir eso rápido, yendo, Gustavo, a lo que comentamos en términos de, bueno, cómo estos principios bajan dentro de la organización de compras. Hemos hecho un trabajo en definir 5 principios sobre los cuales trabajamos en un periodo de entre 3 y 5 años. Generalmente estas macro definiciones las fijamos para periodos medios dentro de la organización. Un comentario a lo largo de la presentación, van a ver que hay algunos datos que están o borrados o cambiados por letras, porque alguna de esta información es relevante o hoy en día es procesos o definiciones que tenemos, entonces para guardar un poco la confidencialidad he cortado o cambiado algunas cosas. Yendo un poco a los principios, el primero tiene que ver con escala y con la creación de valor a través de la gestión de categorías de gasto. Hemos definido eso como uno de los drivers dentro de la organización de compras. No es el único, y eso es el segundo driver que yo creo que es muy importante hoy en día para las organizaciones, es Value Beyond Price. El costo o el precio de un producto es un tema importante y relevante, pero no es el único factor importante para el negocio. Entonces creo que lo voy a cubrir, es fundamental entender cuáles son los drivers del negocio y cómo compras tiene que ser un partner en el proceso de gestión en base a eso, ¿no? Hay otro factor importante que hoy en día es muy relevante, que tiene que ver con la gestión del riesgo asociado a las categorías de gasto y los proveedores. Hoy en día, más que nunca, por varios temas, ¿no? Los temas con China, escala a nivel global, tarifas, Brexit, y por COVID, todo lo relacionado con riesgo con proveedores, single source, sole source, fundamental en ese proceso. El cuarto tiene que ver con, haciendo todo, mantener una organización de compras efectiva y eficiente en su costo interno. Para nosotros tiene que existir un claro retorno de la inversión en lo que estamos haciendo para la compañía, y lo tenemos que medir de manera clara, claramente definido junto con finanzas. Y el quinto pilar que hemos puesto ahí, esto solo se puede hacer desarrollando las competencias y los skills correctos en el equipo. Tener los roles y las personas adecuadas para la gestión es uno de los factores fundamentales. Voy a parar aquí. Gustavo, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos perfecto, Nacho. Avancemos nomás. Bueno, tratándolo de bajar a decir, bueno, ¿esto cómo lo hacemos de manera concreta? Bueno, esos son definiciones a 3 y 5 años que mantenemos dentro de la organización. Y después, de manera anual, no voy a ir sobre todo, lo voy a poner aquí en la pantalla, me voy a concentrar en la caja que he marcado en rojo, pero mientras voy explicando, por ahí los participantes, los asistentes pueden cubrir el resto de los tópicos. Pero tiene que ver con definiciones claras y prioridades de la organización de compras para el año. ¿Cuáles son los drivers y qué es lo importante para la organización de compra en el año? Y tenemos, claramente lo puse ahí arriba a la derecha, targets financieros, o sea, siempre tenemos gross and net savings. Hay un tema de weighted average payment terms, o sea, los días de pago como otro de los drivers. Pero después, si ven, hay una gran cantidad de otros temas asociados con la gestión, que no son simplemente un número en finanzas, sino es simplemente la gestión del ahorro. El tema que marqué acá y en el que voy a hacer un poquito más de detalle en una o dos páginas, tiene que ver con esto que pongo: Increase Impact of Procurement Activities through Strong Category Management Execution. Y esto tiene que ver con lo que hablamos, Gustavo, de tener un proceso, un framework
realmente embebido dentro de la organización con un foco en la gestión sobre categorías de gasto. Y este proceso tiene que ser un proceso continuo. Nosotros estamos tratando de cubrir alrededor del 50% de nuestro sourceable spend, que está en alrededor de 9.000 millones de dólares para final de año, todo con una estrategia en las categorías de gasto, y es un proceso continuo, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas relevantes para cualquier organización de compra. Yendo un poquito más, ahora bajándolo aún más a detalle, bueno, ¿esto qué significa, no? Este es, de vuelta, no voy a ir en todos los detalles, pero este es un framework que usamos nosotros para aplicar Category Management. En la organización de compras tenemos alrededor de unos 1.200 colegas en la organización de compras a nivel global, un número importante de Category Managers, alrededor de 300, 350 Category Managers. Lo que les puedo contar en temas de gestión de las personas es que en los últimos 18 meses hemos pasado por training sobre este framework, alrededor de 200 personas dentro de la organización. Y esto tiene que ver con definir procesos claros, definir un framework, pero también darle las herramientas de gestión a las personas. Creo que esto, Gustavo, yendo un poco al diplomado y a la educación, esto no es simplemente decir que vamos a empezar a hacer category management. Necesitamos tener de vuelta los recursos, las personas capacitadas en este proceso de gestión para poder realmente tener resultados sustentables dentro de cualquier organización de compras. De vuelta, hay muchísimos frameworks, no voy a ir sobre los detalles, hay de vuelta muchísimos diferentes frameworks sobre category management o gestión del gasto. Este es uno, es el que usamos nosotros, pero hay distintas formas de enfocarlo y creo que lo importante es esto, es definirlo, claridad y luego capacitación y entrenamiento a las personas sobre cómo es la aplicación concreta de esto. Y por último voy a tratar de cerrar con un ejemplo concreto sobre gestión. Esta, por ejemplo, es una categoría. De vuelta, eliminé algunos datos porque esto es algo que estamos en un proceso de implementación, pero tiene que ver con una categoría de gastos que es PCBA, que son básicamente los circuitos impresos que utilizamos en muchísimos de nuestros equipos. Y si bien hemos trabajado muchísimo en entender cuál es la situación de la categoría, pusimos un equipo, en general son equipos multidisciplinarios, es no solamente compras, es compras, usuario, finanzas, tecnología, el negocio, es un grupo que no es simplemente la organización de compras, tiene que ser un grupo heterogéneo y representativo de la categoría de gasto y tener, yo creo que es importante, los sponsors correctos para la gestión del gasto. Y si ven, esto es un proceso que hemos definido, por ejemplo, una estrategia para 3 años de gestión, con actividades o acciones que van a hacer en los primeros 2 años, en el año 2 a 3 y luego del año número 3. ¿No? Eso yo creo que es importante, que muchísimas de estas cuestiones no son inmediatas o de resultado inmediato, requieren un proceso de ejecución, tener un plan. Y el otro punto yo creo que aquí es importante, Gustavo, después lo podemos charlar, ninguna de estas cosas son gratis para la organización, y me refiero a que siempre hay una inversión para un retorno. En este caso, de vuelta, cambié un poco los números, pero requería una inversión de 7 millones de dólares para obtener 22 millones de dólares de retorno en ahorros, en ahorros concretos contra el P&L. Pero la mayoría de estas cosas tienen una inversión en tiempo, en recursos, en reingeniería, ¿no? Yendo un poquito más al detalle, de vuelta es, bueno, ¿qué es lo que estamos cambiando cuando tenemos una categoría de gasto ejecutándola con una estrategia detrás? Estos son, por ejemplo, 3 ejemplos bien concretos de cambios, ¿no?, que hemos hecho en reingeniería de los boards. Por ejemplo, uno tiene que ver con lo que llamamos like for like, tipos de componentes, donde encontramos un componente idéntico, o de otro proveedor que mantiene las funciones,
y ven, este es un caso concreto de $1.14 a 21 centavos de dólares. Otro que tiene que ver con el segundo ejemplo, con un upgrade en tecnología. Mismo fabricante, utilizamos un chip que por ahí tiene 4 o 5 años, $203 de costo, el nuevo chip con la misma funcionalidad y con algunas mejoras, $33. De vuelta, estos cambios no son gratuitos, requieren de ingenieros, validación, R&D para hacer los cambios, pero claramente oportunidades. Y el otro que tiene que ver, por ejemplo, con race spin de componentes, donde tenemos un componente con una función, se analiza y se ve cómo se puede cambiar a otro tipo de componente realizando la misma función y con una estructura de costos completamente distinta. En este caso, como ven, un componente de $33, un proceso de respin, pasándolo a un componente de $1.70 con la misma funcionalidad, manteniendo calidad y otros conceptos. Yo creo que, de vuelta, para cerrar un poco, creo que este fue el último slide en el deck, yendo desde conceptos claros y definiciones macro a 5 años, claros objetivos para la organización de compra en un año, claros procesos o proyectos de implementación con educación dentro de la organización de compras, y así es como se va trasladando a procesos de ahorro continuo y de gestión continuo dentro de la organización. Muchas gracias, Nacho. Voy a parar aquí. Eso, no, realmente muy, muy claro. Eso, si podías, ahí va, pasar al... A ver, Nacho, realmente muy, muy claro. Y yo tuve la suerte de conocer, entre otras cosas, porque lo presentaron en clase Gabriela, también Raúl, proyectos que ellos han realizado en sus compañías. Y yo anoté unas palabritas mientras vos hablabas. Hablaste de categorizar, hablaste de equipo multidisciplinario, hablaste de tener sponsor, hablaste de tener data analysis, hablaste de gestionar riesgos, hablaste de planes a 3 años para una determinada categoría, hablaste de inversión, tanto en tiempo como en recursos, pero en tiempo de la organización, y hablaste de validarte ante la organización. Entonces, yo que recuerde, y se me escaparán algunos, pero a Gabriela le escuché exactamente los mismos conceptos varias veces y a Raúl también. Entonces, ¿por qué no nos comparten un poco? Y ahí lo dejo a ustedes, quién primero, sus experiencias en estos sentidos, y poniéndole tal vez también el foco cultural, que es lo que Nacho hablaba de validación, y bueno, y contarnos un poco qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho. Gracias. Me siento muy identificada con lo que cuenta Ignacio. Nosotros como área de compras partimos siendo un área de compras muy tradicional hace unos años, y la verdad es que la evolución que hemos tenido como área de compras a pasar a un área de sourcing, de procurement, ha sido una evolución súper entretenida, pero que ha costado por un tema de cultura de lo que se veía como área de compras, un área súper transaccional en general, ¿ya? La verdad es que han sido varios años donde, digamos, con un sponsor súper importante que es el gerente general, y que tuvo la visión de decir, ¿sabéis que el área de compra es un área relevante, compra y abastecimiento? Hemos ido posicionándonos, y hoy día somos una gerencia que es independiente de las otras áreas, y somos paralelas a operaciones, a comercial, al área de finanzas, a recursos humanos, a todo lo que es Research and Development, y la verdad es que como tal estamos sentados en la mesa en las tomas de decisiones. Entonces pasamos a ser un área estratégica dentro de la compañía, participamos de las grandes instancias estratégicas, somos parte del comité ejecutivo, de los proyectos, de la planificación estratégica, estamos en el comité de riesgos, estamos en todas las instancias donde nosotros tenemos voz, ¿ya? Y tenemos nuestra opinión también, y tenemos aporte, que es lo más importante, ¿ya? Esto permite que al estar dentro de estas instancias, nosotros como equipo de compras, como equipo de, digamos, de sourcing, estamos súper alineados con las directrices de la gerencia general y de, digamos, del directorio. Teniendo súper claro cuál es la línea, ¿ya?
con el tiempo nosotros hemos ido incorporando gente al equipo, ¿ya? Una vez que, o sea, la visión del área de compras dentro de la compañía es un área que hoy día es estratégica, ¿ya? Y que además tenemos nosotros como área nos hemos ido flexibilizando con el tiempo y vamos muy acorde al tiempo actual, o sea, trabajamos con redes sociales, y en general entendiendo todo lo que es la globalización y digamos este tema de del relacionamiento. Tenemos además muy buenas relaciones con nuestros proveedores, lo que nos permite tener mucha cercanía en casos de crisis y de soluciones de problemas y de digamos, entender la problemática de ellos también, ¿ya? Y a su vez el equipo de nosotros es un equipo que también es multidisciplinario. Nuestras category buyers son chicas que venían del área de operaciones, tenemos del área de desarrollo, entonces tenemos y que llevan mucho tiempo en la empresa, entonces conocen el know-how, conocen la empresa, la huelen, ¿ya? Y a nosotros nos ha permitido, la verdad, tener un posicionamiento y una ejecución que nos ha permitido ir validándonos con el tiempo. ¿Tienes alguna pregunta, Gustavo? ¿Se quedó pegado, Gustavo? Creo que estaba en mute, Sí. Gustavo. Ahí. Estaba leyendo yo unas preguntas que estaban llegando. No, yo creo que, a ver, tal vez puede contarnos un poquito Raúl, y ahí me gustaría volver a hacerte sí, unas preguntas, Gabriela, más específicas de algunas categorías que has desarrollado y de alguna forma mucho de tu aprendizaje. Me interesaría profundizar un poquito, pero tal vez Raúl nos puede contar un poco y ahí volvemos a ustedes. Sí, hola, buenas tardes. Oye, nosotros estamos en una industria que es la industria de la construcción. Probablemente una de las industrias que ha tenido la menor tasa de avance en los procesos de industrialización que han tenido en general los demás gremios. Nosotros en la práctica seguimos construyendo exactamente igual como construíamos hace 20 años, como construíamos hace 50 años, como construíamos hace 100 años. Tomamos ladrillos, cemento, los pegamos, construimos. Es decir, tenemos una cantidad de pequeños artesanos independientes que terminan construyendo viviendas. Entonces, ante este tema, a diferencia de compañías que son prácticamente fábricas, cómo tú logras posicionarte y cómo empiezas a insertar el abastecimiento estratégico dentro de una compañía termina siendo clave. Porque tenés dos grandes vertientes. O hay un sponsor por parte del directorio, por alguien que tiene completamente claro la visión que hay que hacer del sourcing, o un gerente general que llegó con el conocimiento, o tú como área de abastecimiento tienes que empezar a posicionarte y a mostrar parte de los objetivos, los resultados que nosotros podemos tener ahí. Ante eso yo también me tomo un tema súper importante que tiene que ver cómo tú logras encontrar tu sponsor y hacerte un espacio dentro de la organización, no por un objetivo individual, profesional ni de área, sino por una convicción de que en nuestras áreas de abastecimiento y la gestión del gasto está el último mejor lugar en el mundo, en las empresas, para conseguir ahorros. No hay mejores proyectos de inversión en las compañías hoy en día que nos den mayor rentabilidad que las áreas de abastecimiento. Por lo tanto, es importante el sponsor con que tú logras instalarte dentro de la organización para comenzar a mostrar resultados, tomar esos resultados y llevarlos al estado de resultados de manera que los puedas tangibilizar. Por lo tanto, yo resumiendo todos estos grandes conceptos que mencionó Ignacio, que menciona Gabriela y que tú lo resumiste muy bien, Gustavo, me atrevería a decir que el tema del abastecimiento estratégico dentro de las compañías pasa a ser un gran desafío de gestión de cambios culturales, de gestión del cambio dentro de la organización, teniendo claro y fundamental que la innovación no se encuentra en la capacidad creativa de cada individuo, de un personaje en particular o de un área en particular, sino que es cross-organización y cross-industria. Es decir, la innovación la conoce el mercado proveedor. El área de abastecimiento es quien está constantemente con el mercado proveedor su full time.
Por lo tanto, el área de abastecimiento es el área que debe ser capaz de canalizar, capturar estas innovaciones y presentarlas adecuadamente a la organización, buscar los sponsors y además lograr que las áreas involucradas se apropien del proyecto. Estos no son proyectos de abastecimiento, son proyectos corporativos. Por lo tanto, tenemos que hacerlos partícipes y tienen que entender que son de ellos. Creo que básicamente nosotros debemos entender que se administra caminando. Muchas veces las oportunidades de mejora se van consiguiendo cuando tú estás caminando la fábrica de tus proveedores, cuando tú estás hablando con el operario de la máquina que hace el termopanel y de repente te entrega un dato interesante y tú descubres algo que probablemente hasta el proveedor de manera consciente no sabía que lo tenía y lo podía ofrecer. Entonces somos un gran gestor de múltiples áreas dentro de la organización y de fuera de la organización para poder traer y capturar estas eficiencias. Y obviamente es clave poder entender esta estructura del costo total que tenemos nosotros, porque los drivers muchas veces están solo por el costo del elemento, pero sabemos que tenemos una serie de otros drivers de costo. Tenemos transporte, tenemos instalación, tenemos postventa, tenemos reposiciones, manipulación, gestión de bodegas, gestión financiera, sobre los que tenemos que tener claro. Entonces necesitamos conocer nuestra estructura de costo real, necesitamos saber en qué nos estamos gastando la plata y obviamente necesitamos también conocer cuál es la estructura de costo del mercado proveedor. Y en base a toda esa información que las áreas de abastecimiento la integran, tienen que ser capaces de ir posicionándose y generando este cambio dentro de nuestras compañías. Yo me quedo que es un tremendo desafío. Creo que las mejores áreas hoy día inexploradas con oportunidades de crecimiento se encuentran en las nuestras de abastecimiento. Creo que las compañías deben apropiarse al más alto nivel las oportunidades de eficiencias que existen en la gestión del gasto, porque creo que van a ser el pilar para los próximos años, donde el mercado es cada vez más cambiante, el cliente se horizontalizó con la empresa, está de tú a tú parado. Si nosotros tenemos 100 años, nadie nos va a asegurar que vamos a tener 100 años más en estos tiempos. Por lo tanto, no tenemos nada garantizado. Hoy día empresas de 100 años quebran de un día para otro, donde la marca se hace huevo. Por lo tanto, los desafíos que tenemos dentro de la organización son tremendos. Y creo que el rol que debe liderar abastecimiento en todo nivel de compañía, pequeña, grande, multinacionales, empresas que tengan desarrolladas las estructuras de gestión del gasto y empresas que no tengan idea de qué es gestión del gasto, va a terminar siendo clave para el éxito y la subsistencia y sostenibilidad de las compañías de este nuevo mundo que estamos viviendo. Yo, un comentario, una parte, lamentablemente todavía estoy entrenando en estas cosas. Nacho, agradecerte, pues la presentación me pareció clarísima y brillante. Muy bueno lo que comentabas, Gabriela, y Raúl, la verdad que yo encuentro que acabas de responder una de las preguntas que existía de los participantes, que iba dirigida a Ignacio, pero creo que quedó contenida, que de alguna forma preguntaban cómo las empresas pueden reaccionar a la irrupción de nuevos productos, nuevas tecnologías que ocupa la competencia. Y la pregunta se enmarcaba diciendo, no es una pregunta de procurement. Sin embargo, Raúl respondió muy bien. Buena parte de la innovación en las compañías proviene del mercado proveedor, y trabajando en equipo con ese mercado proveedor es que de alguna forma se puede identificar primero la innovación y luego facilitar la incorporación en la compañía. Pero yo veo que ustedes hace un rato hablan de valor, hablan de agregar valor a las compañías. Nadie habló mucho de precio. Nacho mostró unos precios, pero básicamente hablan de valor, hablan de disrupción, hablan de innovación. Hace unos años no era lo que se escuchaba de un área de compras. Eso, por lo que escucho, en la compañía de los tres ha tenido una transformación importante, ¿verdad? Sí. ¿Y ese valor lo miden? ¿Cómo lo miden?
Yo creo que hay varias cuestiones, Gustavo, que mi opinión, creo que parte de la problemática vino desde la misma área de compras, donde donde por muchísimo tiempo el único driver que presentaba compras en cuanto a indicadores de gestión eran ahorros, hard dollar savings, ahorros contra el P&L, y esa era la discusión, solamente por ahí con el CFO de la compañía o con el director de finanzas, y todas las discusiones sobre qué es ahorro, qué no es ahorro, cómo lo mido, no lo veo en mis números, no lo veo en el P&L, si no lo veo no es ahorro. Todo esta, creo que hemos sido parte, nosotros, culpables de focalizarnos en ese aspecto. Yo creo que en los últimos años ahora se ve mucho más por COVID y temas de riesgo, proveedores globales, cadena de suministro, Tier 2, Tier 3 suppliers, o los proveedores de proveedores en ese proceso. Yo creo que se está abriendo muchísimo más la discusión, y yo tomaba algunas notas donde marcamos otras, por lo menos nosotros gestionamos algunas otras cuestiones y las marcamos como innovación, costo, servicios, calidad, asegurarnos la cadena de suministro y todos temas regulatorios, incluyendo ética y el uso de proveedores. Eso desde hace varios años ya es parte de la discusión y es parte de métricas o procesos de revisión con el negocio. No solo con procesos de revisión, sino que las discusiones sobre cuando comenzamos un proceso de gestión en categoría de gasto, y creo que Raúl lo comentó, nunca el sponsor ejecutivo es alguien de compras, en nuestro caso. Siempre es alguien del área de negocios. Si estamos trabajando con químicos, es el vicepresidente de una de las compañías donde químicos representa el 40 o 50% de ese negocio. Siempre tratamos de traer un grupo de equipos donde el sponsor. Entonces, yendo un poco a lo que tú comentabas, sí, innovación, costos, servicios, calidad, asegurarse la cadena de suministros, temas regulatorios, compliance, ethical, son parte también de la discusión sobre cuáles son los requerimientos del negocio. Esa discusión se da muchísimo más hoy en día, que es por qué estamos comprando lo que estamos comprando, cuál es la necesidad del negocio sobre eso y qué es importante para el negocio. Yo creo que si esa discusión se da al comienzo, es clara y podemos definir cuáles son esos factores que son importantes para el negocio, después es más simple poder medir resultados sobre lo que se definió al comienzo del proceso. Yo coincido de que es un cambio, y es un cambio, creo que Raúl lo comentaba, cultural. Coincido que es un proceso de cambio cultural en las organizaciones, interno y externo, porque el mercado proveedor también se tiene que adaptar a ese tipo de conversación y discusión, que es, mi discusión no es dame un descuento del 10%, es ayúdame a entender tu cadena de suministros y mi cadena de suministros y cómo juntos podemos desarrollar un nuevo proceso, un nuevo producto que como resultado final tenga un ahorro del 10, 15, 20 o 30%. Pero la conversación tiene que ser distinta también con el mercado proveedor. Yo creo que eso es el mayor cambio que por lo menos que estoy viendo yo en el mercado. A Raúl y a Gabriela, ¿no? Ustedes lideraron de alguna forma en sus compañías un proceso de introducir este concepto. ¿Cómo fue visto por las áreas usuarias, vuestros clientes internos? Al principio, ¿les dieron espacio? ¿Cómo de alguna forma ustedes se ganaron ese sillón que hablaba Raúl y Gabriela dentro de vuestras organizaciones? Yo parto. Uno de los temas que tocó Ignacio, y creo que es súper importante destacarlo, es el tema del trabajo, nosotros lo llamamos trabajo colaborativo, que es el hecho de estos proyectos que tienen un fin común, pero que trabajamos es multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy día la gestión de gastos no la vemos como el ahorro del 10% que decía Ignacio, sino que la vemos como el objetivo es reducir costos en estos productos terminados, y en esto participamos las áreas de operaciones, el área nuestra, y nosotros hoy día estamos entendiendo
la representación de un producto dentro de una fórmula, cómo impacta, no sé, por el formato en el área de operaciones, qué merma produce si lo traemos en tal y tal formato. Ahora, para poder llegar a esto, quería tomar eso, porque para poder llegar a que nuestra opinión fuera una opinión válida desde el área de compra, nosotros tomamos un caballito un caballito de carrera, que fue el área de packaging, ¿ya? Nosotros cuando llegamos al área de packaging, era un área que en realidad es súper compleja en una compañía por el nivel por lo que significa para el área de operaciones que los envases no funcionen, y lo que significa en términos de gasto, porque no es una categoría que signifique tanto gasto, pero sí es muy compleja en términos de manejo de los SKU. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue organizar el gasto, categorizar, tomar esta categoría y desarrollarla, ¿ya? Entonces partimos nosotros yendo a los proveedores, ¿ya? Y fuimos, no sé, creo que a 10, 11 empresas de proveedores y aprendimos qué hacían, cómo lo hacían, qué eran. Y una vez que ya estábamos súper inmersos y teníamos mucho conocimiento, nos empezamos a sentar con desarrollo, a decirle, oye, ¿sabéis qué? Podríamos mejorar por acá. Oye, ¿qué pasa si reducimos el espesor? ¿Cómo te ha ido en operaciones? Entonces, la verdad es que con esto nos fuimos validando a través del tiempo y fuimos presentando resultados, ¿ya? Que nos permitieron acomodarnos, ¿ya? Y generar esta sinergia con las otras áreas. Pero fueron muchos años, Gustavo. En tu caso, Raúl, sí, tuviste también algunos desafíos, ¿no? ¿O te abrieron las puertas así libremente? Te dijeron, ven a ayudarnos. Sí, oye, creo que estamos en los tres escenarios. Estamos en una etapa incipiente en la compañía, donde nosotros hemos estado incorporando la gestión del gasto en los últimos 2 años. Gabriela lleva más tiempo, bueno, Ignacio tiene una compañía que tiene una cultura que gestiona el gasto sobre su esencia, sobre su estrategia. El caso nuestro fue distinto, porque yo llego del área de los números a hacerme cargo del área de abastecimiento y logística. Y yo dije a una constructora, hablar con constructores, hablar con arquitectos, hablar con capataces. ¿Ah? Y lo primero que hace un profesional de la construcción que necesita avanzar es invalidarte, que tú no sabes, tú no conoces de materiales, ¿qué puedes hacer? Entonces lo primero que nosotros hicimos fue, como decía Gabriela, organizar el gasto. Y lo primero que buscamos fue mostrar al gerente general en qué nos gastábamos la plata. La organización en la práctica no sabía en qué se gastaba la plata. Entendía que el costo de la compañía, el costo de construcción, era una consecuencia de una venta. Y mientras mantuviese un rango relativo, no era un tema importante. Entonces primero visualizamos el gasto y las oportunidades que teníamos. Después, evidenciamos ver si sabíamos realmente cuánto nos costaban las cosas. Entonces tú le hacías una pregunta al constructor, oye, ¿cuánto te cuesta el metro cuadrado de pintura? No tenía ni idea. Te daban una respuesta, pero cuando empiezas a hacer doble clic realmente, te das cuenta que como compañía constructora, en una partida tan importante como es la pintura y yeso, no sabíamos cuánto nos costaba realmente la partida. Segundo tema, entonces, vuelves a evidenciar un tema de que acá hay algo que hacer. Después de eso, con mucho esfuerzo y trabajo de horas adicionales por parte del equipo de abastecimiento, convencido de que acá teníamos oportunidades, empezamos por nuestra cuenta a buscar alguna categoría que pudiese capturar algún tipo de ahorro interesante para demostrar y encontrar este sponsor al más alto nivel. Nosotros en el caso particular tomamos una categoría de ventana, hicimos un ejercicio bastante interesante que nos llevó a un ahorro que no dejaba de ser menor y que además tenía un ejercicio matemático muy interesante, que nosotros lo descubrimos visitando la fábrica de nuestros proveedores, donde nosotros nos dimos cuenta de algo que es inicialmente contraintuitivo para alguien que no es un ingeniero duro, que al final era descubrir que para un mismo metraje cuadrado tú puedes tener 2 perímetros distintos. Por lo tanto, tú podías optimizar geométricamente un elemento manteniendo la misma cantidad de metros cuadrados de iluminación en una vivienda, trayendo un ahorro sin necesidad de que ni el proveedor ni tú tuvieses que hacer ningún esfuerzo, estandarizando. Cuando traes eso, se lo muestra al gerente general, el gerente general empieza a decir, acá tenemos algo que hacer. Entonces se pesca y se empieza a apropiar del proyecto.
Cuando él se apropia del proyecto, ya se compromete contigo de una manera distinta y se empieza a transformar en un eje estratégico de la línea. Entonces, en ese proceso nosotros nos encontramos. Después, esta era una categoría relativamente simple para nosotros porque era un elemento que no se metía un poquito en el mundo constructivo, sino que, oye, llegó la ventana con un cambio de dimensión y el constructor lo instala. Luego fuimos abordando otros niveles de categoría en los cuales si ya te metes en los procesos y donde los ahorros están en el proceso. Entonces, ¿cómo tú, desde abastecimiento, vas a decirle a un constructor que tiene que hacer las cosas distintas para hacer la obra gruesa de un edificio? La única manera de hacerlo es encontrar el otro sponsor. El sponsor que se tiene que adueñar del éxito de ese proyecto. Si nosotros buscamos como área de abastecimiento éxito en esto, nosotros como abastecimiento no tenemos que ser quien nos llevamos las flores. El que se tiene que llevar las flores es el área que logra gestionar contigo el gasto. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros estamos hoy día terminando muy exitosamente un proyecto de la gestión de fierro, de enferradura de los edificios, de edificación en altura. Y el ahorro que nosotros vamos a tener es un cambio en el proceso productivo de la instalación, producto de la estandarización de pasar de mallas tejidas manuales a mallas prefabricadas a medida. Y este cambio de hacer las cosas, lo que logramos hacer fue que el director de obra con el subgerente de construcción a cargo sean quienes se están adueñando de ese resultado que van a traer hacia la compañía. Y como contraparte, además, nosotros estamos incorporando parte de ese ahorro en el presupuesto, de manera que, por otro lado, nosotros estemos exigiendo presupuestariamente que ese ahorro que tengamos ahí, logremos capitalizarlo y dejarlo en el resultado de la obra. Y otro tema más, que estos ahorros que nosotros como abastecimiento logramos gestionar y capturar, son ahorros para siempre. Por lo tanto, no digo que no haya ahorro futuro, digo, pero el ahorro que yo hago con este cambio es el ahorro que genero en este plan de obra y es el ahorro que genero futuramente traído valor presente. Por lo tanto, son muchos los drivers que nosotros tenemos que estar capturando. En ese proceso nosotros nos encontramos y hemos tenido los desafíos de empezar a validarte de a poco con mucho esfuerzo, porque no era una organización que tuviese una cultura o que fuera una línea que naciera desde la alta dirección para decir, nosotros vamos a gestionar el gasto porque acá tenemos oportunidades. Nace de nosotros y nos empezamos a posicionar dentro de la empresa con mucha paciencia, mucha estrategia, muchas veces ceder parte de las oportunidades que nosotros estamos capturando de la manera de colaborativamente ir construyendo con los usuarios los resultados y después dejarlo que ellos lo luzcan, lo presenten y los aplaudan. Yo creo que ese es el camino de los desafíos para las empresas que estamos desde nuestras áreas impulsando y moviendo estos cambios. Yo voy a hacer un comentario lamentablemente entre publicidad y autorreferente, pero yo veía la cara de Nacho. Nacho sabe que este es nuestro antiguo discurso de años, y es un gusto escucharte, Raúl, es un gusto escucharte, Gabriela, de que efectivamente han tocado muchos de los ángulos que con Nacho, bueno, hace unos cuantos años nos había tocado enfrentar. La verdad espectacular, Raúl, creo que fue muy, muy claro. A mí me quedan dos aspectos que inclusive en algunas cuantas de las preguntas veo que están surgiendo. Hoy en día, y yo recuerdo una preocupación que me vino a plantear Gabriela hace un par de años, luego de una clase donde ella presentó como invitada, me dice, oye Gustavo, estoy sumamente motivada con el tema de packaging, esta categoría que nos había salido muy bien y había generado ahorros, pero sabes que tengo un problema. Dentro de 3-4 años en Chile va a venir un cambio en la ley. Y a mí me van a responsabilizar por el tipo de insumos que uso en el packaging, respecto de los impactos medioambientales y respecto eventualmente de la responsabilidad de mi compañía en la recolección de estos envoltorios, envases y desechos.
Entonces hay toda una derivada donde yo me fui profundizando, contaba ella, y me encontré que al final tenía una cantidad de insumos que eran medioambientalmente más responsables e inclusive además ahorraba dinero. Entonces, en vuestras compañías, y ahora para ir rotando un poco hacia también Gabriela, Ignacio, preguntarles un poquito, ¿cómo han incorporado todo este tema, primero de responsabilidad social, yo diría, o de responsabilidad con el entorno? No sé si social, porque son palabras a veces medias quemadas, por un lado, pero por otro lado, efectivamente, que van a impactar en la medida que las legislaciones van evolucionando ya en un costo directo. Puede ser impuesto, puede ser lo que sea. Y el otro tema es el tema riesgos. Me interesa que si nos pueden contar un poco cómo identifican, valorizan riesgos para vuestras compañías en los procesos de sourcing y de compras, si esos recaen en vuestra área, y lo mismo con la responsabilidad con el entorno. Llámese desde trabajo infantil, desde maltrato, pago fuera de nóminas, hasta responsabilidad con el medio ambiente. Me gustaría escuchar a Gabriela por el primero, que sé que estuvo haciendo mucho en packaging y me interesa también escuchar el tema. Si quieres, Gabriela, cubrir esa parte de... Yo voy con el tema del packaging y el packaging, entorno. cubro lo de riesgo luego yo. Listo. Mira, la verdad es que en un minuto nosotros, por todo lo que estaba pasando a nivel climático, empezamos a ver que la verdad es que iban a instaurarse regulaciones con respecto a la reciclabilidad de nuestros productos o a la reutilización, y desde el área de abastecimiento nos anticipamos y empezamos a investigar. Yo de verdad creo que el área de abastecimiento, lo hablábamos con Gustavo, tiene mucho de sentido común, mucho de lógica y de analizar data. Entonces nosotros nos sentamos con el área de desarrollo. La verdad es que el trabajo colaborativo para nosotros es súper importante. Y dijimos, ok, primero analicemos si nuestros envases son o no son sustentables. No lo son, ¿ya? Son envases que tienen componentes que deben ser eliminados después. Por lo tanto, después dijimos, ¿sabéis qué? Queremos aprender del tema, y desde abastecimiento y desarrollo fuimos a cursos de envases sustentables, ¿ya? Y en este curso nosotros nos sentamos y dijimos, en realidad hay un paradigma bien grande con respecto a que todo lo que es sustentable y reciclable es más caro. Nosotros dijimos, no tiene por qué serlo, ¿ya? Entonces comenzamos a trabajar con los proveedores y entendiendo, y como nosotros sabemos del tema, empezamos a probar con distintos sustratos, de distintos costos. Ojo, que el costo es el impacto al final del producto determinado. No es el costo por kilo de envase, por metro, ¿ya? Sino que es el costo pensado en el producto terminado. Entonces, una vez que vimos distintas alternativas con los distintos proveedores, ¿ya? Y también entendiendo lo que significa para ellos abastecerse de estos productos, porque había unos productos que eran maravillosos, pero que los vendían, no sé, pues muy lejos y eran muy poco asequibles, ¿ya? Y también entendiendo todo aquello que era reciclable en Chile, porque hay cosas que no se pueden reciclar acá. Por lo tanto, entendiendo bien el requerimiento desde sourcing, nos sentamos con los proveedores, y una vez que ya teníamos armado el proyecto, empezamos a trabajar con el área de operaciones haciendo las pruebas, ¿ya? Hicimos todo lo que es análisis de barreras, en qué productos podíamos aplicar este tipo de envase, porque por el tema de barreras no se podía aplicar en todos, ¿ya? Y una vez que ya fue probado y aprobado en operaciones, llegamos al resultado de que teníamos un envase que iba a disminuir, o sea, que iba a convertir nuestros productos en prácticamente un 70%, todos nuestros envases iban a ser reciclables y además a un menor costo. ¿Ya? Entonces, para nosotros fue un proyecto súper exitoso que no hemos implementado todavía por toda la contingencia, pero que está listo para ser implementado en distintas etapas y partiendo de a poco. Ya tenemos desarrollados los proveedores y tenemos trabajado todos nuestros stakeholders internos que participaron en este proyecto y que son quienes con nosotros lo pudieron llevar adelante. Muchas gracias, muy bueno. Y Nacho, por ahí nos puedes compartir un poco el tema de evaluación de riesgos, los identifican, cómo no. cómo los gestionan. Estamos medio sobre la hora, pero lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Bueno.
La verdad que ese es un proceso, Gustavo, que está bastante desarrollado en la compañía. Voy a tratar tratar de bajarlo a nuestra región, no en Latinoamérica, en qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque de vuelta, compañías con grandes presupuestos y años de gestión lo tienen un poco más fácil. Yo creo que uno de los temas importantes asociados con riesgo que nosotros identificamos y que fue muy efectivo es tratar de cortar y restringir el alcance de lo que estás tratando de hacer. Y esto me refiero a que nosotros identificamos, por ejemplo, en nuestro caso, que lo más importante era relacionado, el enfoque era relacionado a la gestión del riesgo sobre revenue protection, o sea, la protección de la facturación de la compañía en áreas claves. Y mi punto es, nosotros tenemos 62.000 proveedores. Es imposible hacer una gestión de 62.000 proveedores, y si vas a Tier 2 o Tier 3, estás hablando de un volumen de proveedores inmanejable. Entonces, lo que hicimos fue, ¿cuáles son los 50, 100, 200, 300 productos claves en facturación? Y sobre eso armamos un plan para los próximos 2 o 3 años. Yo creo que de vuelta, pensando en nuestras escalas en Latinoamérica, y cada país y cada compañía es distinto, pero por ahí pensar en, ok, ¿cuáles son los 2, 3, 4, 5 productos claves en mi compañía? ¿Cuáles son los que realmente mueven la facturación de mi compañía? ¿Cómo puedo poner un proceso de gestión del gasto en riesgos asociado a ese grupo de proveedores? Y empezar por algo, creo que lo comentaba Raúl, es algo concreto que uno puede demostrar, un quick win dentro de la compañía para generar tracción y después continuar con el resto. Yo creo que ahora se hizo muy evidente por COVID y el gran volumen de problemas que hay en las cadenas de suministro asociado con lo que está sucediendo a nivel global. Estos procesos son procesos de varios años, no es algo que uno lo empiece y lo termine muy rápido. Entonces es conveniente tener un plan para mí a 2, 3, 4, 5 años y entender cuál es el driver o el factor sobre el cual uno quiere trabajar. Nuevamente, en nuestro caso fue la protección de facturación asociado con productos claves, y sobre eso trabajamos, ¿no? Puedo extenderlo, pero voy a parar aquí porque sé que estamos sobre la hora. Sí, a ver, yo la verdad que estoy tremendamente agradecido porque creo que se ha dado una mirada bastante integral del tema. Yo no sé, por ahí Raúl, tal vez, no sé si o a los tres abierto, pero decía Raúl porque era el que ahora últimamente había participado un poquito menos, o Gabriela, si les parece que hay algún aspecto relevante no cubierto que les parezca interesante de poner sobre la mesa. Yo las preguntas que llegaron de la audiencia se las fui transmitiendo. Lo dejo un poquito abierto y si no yo hago algún tipo de cierre. No sé, Raúl o Gabriela, que quieran compartir. Oye, un datito que de la terrenalidad de la gran mayoría de las empresas de nuestro país es, hablamos del gasto, de organizar el gasto, de gestionar el gasto, de saber cuánto nos cuesta el TCO, pero tú dices, ¿cómo lo logras? Y yo creo que la primera gran barrera que tenemos en nuestras compañías es algo tan básico como el maestro de artículos. Hay que partir haciendo minería y actualizando y organizando inteligentemente el maestro de artículos. Creo que de ahí parte la base para poder gestionar el gasto. Solo como un pequeño detalle, porque cuando uno Raúl, parte, lo da... Sí. Un comentario, ¿no? Ahí. Y es verdad lo que vos decís del maestro de artículos. A mí me ha pasado muchas veces que se le dedica mucha energía a construir un maestro de artículos que luego nunca se respeta. Y mi pregunta es, y yo recuerdo una presentación que me impactó, que tú me compartiste cuando estabas haciendo el programa, es más bien cómo conceptualizo las grandes partidas de gasto, los grandes rubros, que tengan ciertas lógicas comunes de gestión o de funcionamiento. Digo, para que también los quienes nos están acompañando hoy no piensen que es un trabajo que hay que echarle
4 años para ordenar la data porque si no, no puedo hacer nada. No. Entonces, yo creo que ustedes tres, un elemento que tal vez no, creo que no quedó cubierto en los puntos, pero es, Gabriela lo decía, sentido común y gran pragmatismo, que es lo que yo conozco de los tres que aplican en su diario vivir y seleccionan qué sí, qué no, y toman decisiones de qué abordar, con qué data y qué dejar de lado para una etapa más adelante, ¿no? Sí, yo iba a agregar, Gustavo, que independiente del framework que tengamos, como decía Ignacio, este framework que nos da formas de aplicación, que nos da un lineamiento, creo que siempre hay que aplicar qué es lo que se ajusta o no a los distintos escenarios, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, todas nuestras categorías las metemos nosotros en la matriz de Kraljic, vemos qué aplica, como cuáles son leverage, cuáles son críticas, estratégicas, pero dentro de este framework nosotros definimos cómo lo hacemos y qué aplicamos. Por eso creo que el sentido común es súper importante y creo que también es súper importante conocer el mercado de proveedores. Creo que es una de las claves que tenemos. Voy a tomar las palabras de Raúl. Todas las innovaciones y las ideas son de nuestros proveedores porque ellos saben de sus propios mercados. Entonces, es una herramienta súper valiosa que nosotros como abastecimiento tenemos que tener aquí para llevársela a las áreas que corresponden. Eso quería agregar. Nacho, ¿alguna conclusión final? No, coincido plenamente. Yo creo que es importante, siendo un poco lo que comentaba Gabriela y Raúl también, yo creo que muchísimos conceptos, ideas, hay que tener una mirada, tú lo decías, pragmática sobre cómo eso se aplica a tu organización. La solución que funcione en Thermo Fisher no creo que le vaya a funcionar a Gabriela y puede que no le funcione a Raúl. El concepto puede ser similar, la forma de cómo eso se aplica y se baja a la cultura de la compañía, el país es distinto. Yo creo que es importante que dentro de los líderes de la organización de abastecimiento uno tenga esa clara percepción de lo que ocurre dentro de la organización, en el mercado, en el país, para poder hacer esa adaptación de manera concreta a la organización. Yo creo que es súper importante, Bueno, junto con agradecerles a todos la generosidad de haber compartido un valiosísimo conocimiento y experiencia de una forma, además planteado de una forma muy abierta, muy coloquial. Yo básicamente los conozco bastante a los tres y sé que, y es lo que me interesaría finalmente transmitir a la audiencia. Todos estos conceptos, como bien dijeron ustedes, es verdad que hoy Nacho compartió con nosotros una gran corporación, pero Nacho en realidad también ha trabajado en distintos tipos de empresas, en algunos de los casos como clientes suyos, no como su empleador directo, y ha conocido distintos tipos de realidades en Chile. Nacho trabajó unos cuantos años en Chile, yo me olvidé de comentarlo, aunque Gabriela y Raúl, las experiencias son de Chile y son de empresas que están a la escala de la mano de muchos de nosotros. Todos estos conceptos se aplican a un gran número de compañías en la región latinoamericana. Hoy nos acompañan gente de distintos países, y al igual que los cursos, y entonces yo diría, no pensar que esto que se está hablando acá, o es un concepto teórico de aula de clase, o es un concepto de gran compañía. Esto efectivamente es gran compañía con palabras mayúsculas en términos de sus prácticas de gestión, pero no necesariamente de tamaño de facturación. Esto aplica a todo. Así que bueno, agradecerles nuevamente la generosidad. Tuvimos una muy buena audiencia que se mantiene todavía estable, pero igual la experiencia de la semana pasada nos indica que no es bueno abusar del tiempo. Agradecerles, Nacho. Sigue disfrutando tus 32 grados de Boston, Gabriela, y bueno, Raúl ahí debe estar en algo intermedio en Serena. Y bueno, y Gabriela sufriendo el frío de Santiago junto conmigo, pero bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Gabriela, Ignacio.
Un gusto. Y gracias a todos Un gusto. nuestros seguidores. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.